el bosque, se han reunido los coyotes. Vamos por el bosque, es un gran secreto a voces. Vamos por el bosque, declamando nuestro goce. Vamos por el bosque, con los ojos del insomne. Ah, 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 ah. En el bosque, en el bosque. Hey. Vamos por el bosque, el día muere hermoso y joven. Vamos por el bosque, la noche cae, ríe y tose. Vamos por el bosque, donde pisas crecen flores. Vamos por el bosque, altas como un dios de bronce. Ah, 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 ah. Buenas tardes, chicos y chicas. Ya sabéis que es miércoles 8:30 y como todos los miércoles hasta ahora nos toca Naturguada, que llevamos esta temporada desde el principio con este programa. Sabéis que lo solemos dedicar pues a hablar un poquito de parques naturales, de reservas que tenemos aquí en la provincia y de todo tipo de actividades que podemos hacer en ellas, siempre respetando pues la conservación y el medio ambiente. Hemos hablado, como sabéis, con un montón de gente de la Junta, conservacionistas, con fotógrafos, con naturalistas, hemos hablado con escritores, hemos hablado con gente que se dedica al ecoturismo también y pues con gente de zoológicos y de reservas que tenemos por aquí cerca de Guadalajara. Y esta tarde, como no, pues tenemos también otro invitado que además, oye, me alegra que esté aquí en el estudio también con nosotros. Ahora os lo presentaré, porque además yo es un tema que desde el principio, desde que comenzó el programa de Naturguada, yo tenía en mente hacer un tema de estos, y si lo habéis visto ya por redes sociales en la página web, ya sabéis de qué vamos a hablar. Vamos a hablar hoy de la situación del lobo, tanto en la península ibérica como aquí, donde nos toca más cerca, en la provincia de Guadalajara, y hablaremos un poquito de Castilla-La Mancha. Pero bueno, ya sabes que yo siempre, antes de empezar, te pongo un poquito de música, pero bueno, si queréis, vamos dándole la bienvenida a Raúl Ablanque, que está por aquí. Hola, Raúl, no sé si quieres, es el micrófono del 3, ¿no? ¿Sí? Buenas tardes, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues ya sabéis que yo normalmente cuando hay invitados, tanto por teléfono como por aquí en el estudio, yo les suelo preguntar por la música que les gusta. Ya sabéis que yo suelo poner mucha música. Vamos a poner una de las canciones que nos ha recomendado Raúl y ahora enseguida empezamos con él a hablar sobre la situación del lobo. Ya sabes, yo siempre te lo cuento, que estás en Radio Arrebato y que si te gusta escucharnos así un poquito a la manera antigua, a la manera romántica, estamos en el 107.4 de la FM, y si no, pues a través de internet nos puedes escuchar y escuchar también los programas que tenemos anteriores, todos los podcasts que tenemos colgados. Chico Méndez
Bueno, pues vamos a dar ya paso a Raúl, pues yo tengo muchas ganas, ya os lo he dicho, de charlar un poquito sobre la situación del lobo, tanto en la provincia como en el resto de la península, y yo es un programa que tenía muchas ganas de hacer, así que bueno, bienvenido Raúl, gracias por estar aquí a estas horas que son siempre un poquito más difíciles si tenemos familia o si hemos terminado de trabajar, yo siempre lo agradezco de antemano. Y no sé qué tal, ¿cómo estás? Bien. Bueno, muy bien. Tú y yo no nos conocíamos, yo te he conocido por los compañeros de Guadalajara Verde, que tienen aquí el programa los lunes, y yo, ya te digo, tenía muchas ganas de hablar un poquito de la situación del lobo, tanto en la península como en la provincia. Yo tengo un montón de preguntas, entonces yo, si quieres, voy preguntándote un poco y vamos, si te parece, ir desde lo más grande a lo más pequeño. Sí, claro, empezamos un poquito por la península y luego nos centramos en Guadalajara, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues, oye, no sé, lo primero, explicarnos un poquito qué es lo que vosotros hacéis, porque yo he visto la página web que me enviaste, la de Circinaria, circinaria.net, creo que es, ¿no? Sí. Y preguntaros un poquito qué es lo que hacéis y si lo hacéis a nivel nacional o a nivel más regional, local. Bueno, nosotros somos una pequeña asociación, ¿no? Es a nivel nacional, pero ¿sí? Actuamos básicamente a nivel local, Guadalajara y Madrid, básicamente. Entonces, bueno, no estamos dedicados exclusivamente al lobo. Sí, y bueno, nos preocupa pues todo lo que esté, ¿no?, relacionado con la biodiversidad, ¿no? Porque bueno, pues en este contexto, ¿no?, del siglo XXI con el cambio climático, ¿no?, que aquí ya en el centro de la península ya tenemos un incremento de 0,75 grados, ¿no?, sí, en los últimos 100 años, ¿no? Llevamos ya 0,75 grados, o sea que no es algo que vaya a ocurrir en el futuro. Ya estamos viendo aquí las consecuencias. No, esto ya lo estamos Cuando viviendo. vas por la sierra, en cuanto a la vegetación, en muchos sitios estamos viendo cómo la jara está ocupando el nicho del brezo, por ejemplo, cómo en los bosques realistas, ¿no?, en los hayedos de tejera negra, es muy difícil encontrar ejemplares tanto de haya como de abedul, ¿no?, de tejo, que tengan menos de 10 años. Hay especies, bueno, hay un problema más grave todavía, ¿no?, que el cambio climático, al que no se está prestando la atención adecuada, aunque los científicos están insistiendo, que es la pérdida de biodiversidad. Sí. Que en estos momentos, el ritmo, sobre todo, el ritmo es atroz. Estamos hablando de que hay 2,5 millones de especies conocidas, se piensa que hay unas 9, de las desconocidas la mayoría son hongos, y el ritmo de extinción está entre 20 y 50.000 especies al año. Sí. Eso significa que en 100 años los 2,5 millones de especies que conocemos podrían desaparecer. Sí. Esto es un tema... Estamos preocupados por todo esto, no solo por el lobo, ¿no? Es un tema con el que hablábamos también con los compañeros de Ecologistas en Acción hace unas semanas aquí que estuvieron justo después de Semana Santa. Y yo les pedía un poquito que explicaran qué es esto de la biodiversidad, cómo podríamos explicarle a la gente que no sabe lo que es o que no lo entiende. ¿Cuál es el problema de perder biodiversidad o de perder? Y a mí se me ocurrió la idea de decir, pues es el mismo problema que tenemos cuando a lo mejor no tenemos defensas y nos viene un catarro que nos afecta mucho más que si tuviéramos unas defensas bien estables y bien constituidas, ¿no? Un símil así un poco médico, pero no sé cómo podemos explicarle a la gente lo peligroso que puede ser el perder biodiversidad en estos años o la pérdida que ya tenemos. Sí, bueno, la biodiversidad es la vida, ¿no? Es la vida en sí. Por ejemplo, cuando a veces me acompaña, ¿no?, gente al campo que no está acostumbrada, ¿no?, a ir mucho y confunde, por ejemplo, una plantación de pinos con un bosque autóctono. Yo siempre les digo lo mismo, digo, mira, vamos a estar 1 hora aquí sentados en 50 por 50 metros y vamos a anotar, o con el móvil vamos a hacer fotografías de todas las especies diferentes que veamos, tanto de insectos como de plantas, de árboles. En un bosque donde no hay biodiversidad, pues podemos encontrar 4 o 5 especies diferentes, no más, a veces 10. Si estamos ese mismo periodo de tiempo en un bosque maduro autóctono, se entiende que es un bosque que tiene más de 400 años, ese número de especies supera las 100.
O sea, lo que podemos ver en una hora. 100 especies diferentes de plantas, insectos, animales, aves. Entonces la biodiversidad es importantísima para todo. Bueno, ya sabéis, el asunto de la pandemia, una de las posibles causas es la pérdida, ¿no?, de la biodiversidad. O sea, que no hay tantas especies como había antes que puedan ser receptoras del virus. Es decir, si el virus pasó de un murciélago a cualquier otro animal y luego nos tocó a nosotros, pero porque solo entre nosotros y el virus solo estaba esa especie o 2 especies, cuando antes había 10. Y también, por ejemplo, cuando baja una especie, aumenta mucho otras especies que a lo mejor eran de las que se alimentaban la especie que ha bajado. Yo, por ejemplo, el tema cuando las enfermedades de los zorros, que aumentaban las poblaciones de conejos o las poblaciones de topos y se comían los campos, ¿no?, de cultivo. Y desequilibra todo, efectivamente. Afecta directamente a los campos de cultivo y a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Sí, claro, eso es fundamental. Bueno, y luego la pérdida de biodiversidad es algo que hay que detener, porque el 70% de las especies vegetales están en peligro de desaparición. Sí. Y tenemos que saber que el 96% de la biomasa, o sea, de la materia prima que hay, o sea, viva, perdón, que hay en el planeta, son plantas. Y que si no hay fotosíntesis, no hay vida. No hay vida, no hay oxígeno. O sea, tardaríamos en morir unos meses. Y dentro de este contexto, ya para meternos un poquito en cómo veis las poblaciones de lobo en la península ibérica, o cómo es la situación del lobo en la península ibérica. Luego ya pasaremos a hablar de temas legales o de lo que... Pero ¿cómo veis ahora mismo la población de lobos en la península? Bueno, en la península ibérica, al principio, a mitad del siglo XIX, luego ocupaba toda la extensión de la península, a excepción de lo que es la zona de Cataluña. Y en unos 50 años, ya al principio del siglo XX, ni siquiera ocupaba la mitad de la península, y en los años 70 del siglo XX ya se produjo una contracción de la población, fundamentalmente provocada por causas antrópicas, por causas humanas. Se le cazaba, se le envenenaba, ¿no? En los años 70 tuvimos el número menor, ¿no?, de lobos. Se estima que no había más de 500 ejemplares, que eso nos provoca hoy en día un problema, ¿no?, a nivel genético, y a partir de ahí se ha ido recuperando la población. En los años 70 Felipe Rodríguez de la Fuente consiguió sacarlo, ¿no?, de la consideración de Alimaña, ¿no?, que fuese especie cinegética, donde ya tenía un mayor grado de protección. Y hasta los últimos pasos, ¿no?, que se han dado hace poco, pues la población de lobos, según los censos oficiales, que siempre han sido muy discutidos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el censo del año 88, el número de grupos de lobos, ¿no?, ahora explicaremos por qué hay que hablar de grupo, no de número de individuos, en el 88 era de 294 grupos, ¿no? Y en el censo de 2014 son 297. O sea que en 25 años, ¿no?, hay 3 grupos más, ¿no? Si bien es cierto que el lobo se ha extendido territorialmente en algunas zonas, por ejemplo, ha llegado al sistema central, ¿no?, la Comunidad de Madrid, hasta Ávila, al norte de Guadalajara. También han desaparecido de otras partes, como es en Sierra Morena, desapareció, prácticamente en toda Extremadura, en prácticamente Salamanca, en la mayor parte de la provincia de Burgos, en el País Vasco, ahí ha desaparecido. Entonces, bueno, pues la situación que tenemos del lobo ahora mismo, pues es una situación. El lobo no está en peligro de extinción, pero podría llegar a estarlo a medio plazo, con el número de ejemplares reproductores que hay hoy en día, que es bastante escaso. Esto es también una de las preocupaciones que hay, ¿no? Que no hay mucha variedad genética dentro de los grupos, o no, me equivoco yo. Claro.
El problema está que después del cuello de botella de los años 70, ¿Sí? la variabilidad genética es muy reducida. Es decir, cuando hablamos de genética de una especie, hablamos de dos cosas, ¿no? De número Sí. de individuos que hay, ¿no?, de esa especie, Sí. y también de la variabilidad genética. Sí. Es decir, y los lobos de la península ibérica podemos estimar que puede haber unos 1.500 ejemplares adultos, Sí. pero la variabilidad genética de esos lobos es como si hubiese una población de 70 a 100 individuos. Ujú. O sea que todos los lobos tienen una genética muy parecida. Muy parecida. Esto significa lo que venía yo a preguntar, que si en algún momento hay algún tipo de enfermedad que afecta por genética a uno de ellos, les puede afectar a muchos más, porque provienen todos de la misma línea genética, ¿no? O de 2, 3 líneas genéticas. Sí, o cualquier cambio ambiental que no se pueden adaptar, ¿no?, adaptar a él. Bueno, la falta de diversidad genética no mata. Eso lo dice Carles Vilá, ¿no?, que es Sí. uno de los mayores expertos, ¿no?, en genética del lobo de Europa. No mata, pero puede producir importantes problemas en un futuro. Uh-huh. O sea, la variabilidad genética es una herramienta, o sea, es una caja de herramientas. Si solo tenemos 2 herramientas en la caja en esa caja, vamos a tener muy pocas posibilidades de solucionar cosas, ¿no? Uh-huh. Si tenemos Sí. 4, si tenemos 6, pues vamos a tener más posibilidades, ¿no?, de solucionar cualquier adversidad, ¿no? ¿Y cómo compararías tú, no sé si se puede comparar o no, la situación del lobo con la situación de otros animales, a lo mejor con el lince o con el quebrantahuesos? ¿Están en mejor o en peor situación? ¿Están más protegidos o menos protegidos? No sé si se puede comparar un poco, por ejemplo, con el lince o con... Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Sí. Por ejemplo, numéricamente, linces ya hay más prácticamente que lobos, ¿no? Sí. Estamos hablando de que hay como 1.300 ejemplares, no sé si eran 800 hembras reproductoras o no recuerdo exactamente los números. Uh-huh. En cuanto a la águila imperial, bueno, la población se ha recuperado bastante. Bueno, también se ha recuperado tanto... Hay algo que es común, ¿no?, en todas estas especies. Podemos hablar también del urogallo, podemos hablar del oso pardo, ¿no? Podemos incluir al lobo. El principal problema, uno de los principales problemas, y que normalmente no se busca una solución porque es muy complicada, es la fragmentación y la destrucción de los hábitats. Ajá. Es decir, o sea, el águila imperial no existe gran parte del hábitat, ¿eh?, donde haya se ha desarrollado. Entonces, sin el apoyo de la alimentación suplementaria, que es lo que se está haciendo, y con el lince ocurre lo mismo en muchas áreas, ¿no? Sí. O sea, estamos soportando, cosa que me parece muy bien, ¿no?, que evitemos la extinción de estas especies, pero lo estamos haciendo de una manera artificial y sin poner una solución al problema base, ¿no? Ajá. Sí, y con el lobo pasa lo mismo, ¿no? Y con el lobo pasa lo mismo. Mira, en Cincinnati hicimos un estudio en 2018 y 2019 sobre la incidencia de los atropellos de los lobos en el sistema central. Nos centramos en la Comunidad de Madrid, en lo que es la 1, en la Nacional 110, que es el otro lado de la sierra, ¿no?, en Segovia, perdón, y en la M608, que está en el sur de la sierra. Sí. Entonces, detectamos en esos 2 años, detectamos unos 19 atropellos, que en la actualidad son 26, ¿no?, a fecha de 2022. Sí. Eso significa, para una población, había 4 grupos reproductores, una media de 4 o 5 ejemplares. Sí. Eso supone una tasa de mortalidad altísima, ¿no?, pero altísima para esa población de lobos. Bueno, de hecho, eso unido a otros problemas como la persecución, el furtivismo, ha hecho que prácticamente la población de lobos en Madrid ya sea residual, ¿no? Quedan 2 grupos, que solo uno está en buen estado. Oye, te voy a preguntar, porque has mencionado antes esto de los grupos. ¿Qué son los grupos? Porque no es una manada o
Es que a mí lo de las manadas tiene... que al hablar de lobos había que hablar de grupos de lobos en la península, ¿no? ¿Esto es para hablar por situación geográfica o hablar por la zona en la que están y que no se desplazan de esa zona? O... Bueno, a mí me gusta más hablar de grupo no que de manada, pero básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, nos referimos a una pareja de reproductores de macho y hembra que habitualmente están acompañados por algún ejemplar de los últimos años, ¿no? Antes de que comience la dispersión, ¿no? Individuos con 1, 2, 3 años y con los cachorros del año en caso de que haya reproducción, ¿no? Eso es una manada, ¿no? O un grupo de lobos. Un grupo, ¿no? Entonces, más o menos en función del territorio, de la disponibilidad de alimentos, tienen, por ejemplo, aquí en el sistema central, tienen unos territorios de 10 por 15 kilómetros, más o menos. Ahí más o menos es donde suelen estar habitualmente, aunque realizan desplazamientos también a medias y larga distancia, ¿no? Pero ese es el territorio, ¿no?, donde ellos suelen vivir, donde se reproducen, donde cazan y se alimentan, etcétera. Uy, entonces, no sé si meternos ya en temas legales a nivel de la península o preguntarte cómo está a nivel legal. ¿El lobo está protegido en la península o hay 17 maneras diferentes de legislar sobre el lobo o cómo está la situación ahora mismo? Bueno, la situación es que en el año 92 se promulgaron las directivas de hábitats, ¿no?, en la Unión Europea con sus anexos y considera al lobo especie prioritaria, ¿no?, en la península ibérica. Esa es la mayor figura de protección, ¿no?, a nivel europeo. Claro, las directivas de hábitats son de obligada transposición a la legislación nacional de cada uno de los países miembros comunitarios. Es decir, que tendría que estar a nivel nacional haber una legislación, ¿no?, sobre el... Bueno, esa protección del año 92 se transpuso la directiva en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que es de 2005, creo que es, o sea que con unos cuantos años de retraso, y solo parcialmente, y en realidad la protección del lobo, aunque no es suficiente, porque se lo incluyó en septiembre del año 21 en el listado en régimen de especies en régimen de protección especial. Eso se ocurrió en septiembre del 21, pero no es una figura suficiente para la conservación del lobo. Debería haber sido incluido en el Catálogo Nacional de Especies Protegidas en la categoría de vulnerable. Pero los criterios del comité científico son, bueno, un poco antiguos, obsoletos, ¿no? Y decidieron no incluirlo, y seguramente también por motivos políticos. Entonces, a nivel nacional ahora mismo está en una especie de legislación, pero ¿funciona? ¿Se está actuando con esta legislación? ¿O...? Bueno, en las diferentes, lo primero, claro, no hay lobos en todas las comunidades autónomas, ¿no? Pero bueno, curiosamente, en las únicas comunidades en las que está declarado en peligro de extinción son donde no hay lobos. Aquí en Castilla-La Mancha se está desde hace años, ¿no?, declarado en peligro de extinción cuando se extinguieron los de Ciudad Real, ¿no? Luego tuvieron la suerte, ¿no?, de que apareció una nueva población con los años, ¿no?, en la Sierra Norte, ¿no? Y bueno, al final las comunidades autónomas... Pero bueno, ya estamos viendo lo que ha ocurrido estos días en Asturias, ¿no? Un salvajismo brutal, ¿no?, con decapitaciones de lobos, con las cabezas expuestas en lugares públicos. Y como han dicho estos días los compañeros de WWF, Luis del Olmo, ahí publicado un artículo muy interesante, y que no se ha producido ninguna detención en estos años. Y casi nunca, cuando... los furtivos, los envenenadores, prácticamente nunca son detenidos y nunca son condenados. Recientemente, hace poco más de un año, hubo un juicio
a dos personas que eran de Guadalajara, además, vivían en Guadalajara. Sí. Presuntamente habían matado a dos lobos en una cacería en Ávila, había testigos. Al final, bueno, pues salieron absueltos, ¿no? Los testigos se echaron atrás y siempre ocurre lo mismo, ¿no? Y es un problema social, ¿no? Es un problema. Es un problema social, ¿no? Y posiblemente ¿crees que puede ser el mayor problema para el lobo? ¿La caza, el furtivismo o los atropellos o...? Pues es un poco todo. Sí, claro. Claro, es un poco todo. No podemos saber exactamente cuál es el mayor problema, pero también ha ocurrido con otras muchas especies. O sea, Claro. cuando una especie se llega a una situación crítica o se extingue, normalmente no es un solo problema el que ha sufrido, ¿no? Sí. Es una concatenación de problemas sobre los que no se ha actuado o se ha actuado tarde, y aquí está ocurriendo eso. Oye, pues si te parece, no sé si quieres contar alguna cosa así a nivel nacional o si quieres que pasemos a nivel más regional, más de la provincia. Sí, bueno, a nivel regional está más o menos... Bueno, sí hay un aspecto importante, ¿no? Es que tenemos una pequeña población En la Sierra Norte, de ¿no? lobo itálico en el Pirineo, Sí. y de la que se sabe muy poco, Ujú. o ha trascendido muy poco, que además hace unos días uno de esos lobos que llevaba tiempo por la provincia de Zaragoza contactó con una hembra ibérica en Teruel, Sí. fue atropellado, y ese ha sido el primer contacto, ¿no?, que ha habido entre un lobo itálico y un lobo ibérico, que eso sería fundamental, según los genetistas, para mejorar la genética de la especie, pero lo vemos como misión imposible, ¿no? Algo muy... Que cruce los Pirineos y que pueda, digamos, extenderse un poco por la península, el lobo itálico. De hecho, ¿alguna vez ha llegado a ver lobo desde Alemania han llegado a cruzar, ¿no? Pirineos o... Sí, bueno, esto es algo muy interesante, que son los eventos de dispersión. Sí. O sea, los lobos europeos, ¿no? Hay algunos que están radiomarcados y se tiene constancia de algunos que han hecho miles de kilómetros. Sí. Miles de kilómetros. De hecho, había un lobo eslovaco que hizo una barbaridad, ¿no?, de kilómetros, igual al norte de Italia, y hay más casos, ¿no? Sí. Por ejemplo, los lobos que recolonizaron Escandinavia llegaron de Rusia a más de 1000 kilómetros. Sí. Y los lobos que tenemos en el Pirineo vienen de la península itálica, vienen de los Apeninos de Italia, ¿no? Sí. Han atravesado Francia, se han establecido en los Pirineos y también hay una población de lobos en Francia. Pero el lobo ibérico, lobo de la península ibérica, no hay constancia de esos movimientos dispersivos tan grandes. Son excepcionales. Sí, bueno, ya no solo hacia Europa, es que no contactan, o sea, los lobos no pasan de la provincia de Burgos, de la mitad de Burgos, del País Vasco, de Navarra, no contactan con el Pirineo, están a 250 kilómetros. O sea, que los lobos europeos son capaces de atravesar medio continente, y los lobos ibéricos no son capaces de desplazarse 250 kilómetros, ¿no? Y eso también se debe a diferentes factores, pero el principal estamos seguros que es la caza furtiva. La caza furtiva. De acuerdo. Pues con lo cual que también es otro problema para lo que es la variabilidad genética, para la mezcla entre los lobos de diferentes regiones y también de diferente especie, como es la itálica y la ibérica. Es la misma especie. Es la misma especie, pero tiene sus diferencias genéticas también, ¿no? Claro. Eso es lo interesante, ¿no? Y oye, ¿cómo está el lobo o la situación del lobo aquí en la provincia, en Guadalajara? Pues aquí el lobo entró... Las primeras noticias, aunque bueno, siempre hubo algún ejemplar dispensante, seguramente procedente de Segovia, de Soria. El lobo se estableció por primera vez en el año 2002 por la zona de Atienza. Sí. Hubo uno o dos grupos, no se tienen muchos datos de aquella época. Estuvo por Sierra Ministra, hubo reproducción varios años. Sí se sabe que fue perseguido y que murieron varios ejemplares. Luego sabemos que restos de ese grupo, y puede que algún otro ejemplar, estuvieron por la zona de los páramos de Manchón, por la zona del antiguo incendio de 2005, que también por la sierra de Aragoncillo, hasta sobre hasta el año 2009 o por ahí. Esos lobos desaparecieron.
Y simultáneamente entraron otro grupo, ¿no? En 2008 en la Sierra Norte. Sí. Y ahora mismo la situación es, tenemos un grupo estable que se reproduce habitualmente, no todos los años, pero se reproduce con bastante frecuencia, está en la Sierra Norte, y todo su territorio está dentro de la provincia de Guadalajara. Y luego tenemos otro grupo que compartimos con Madrid, con la Sierra de Madrid, y luego tenemos un tercero también compartido con Segovia. Con Segovia. Puede haber ejemplares dispersantes, pero siempre que los lobos han intentado establecerse fuera de la zona de la Sierra Norte, han sido exterminados. Ajá. El caso más sonado fue, pues un grupo en el 2016 que andábamos siguiendo, que desapareció sin dejar rastro. ¿Y te refieres a exterminados siempre que salieron de la Sierra Norte hacia Madrid o hacia el interior de la Segovia, provincia? Hacia el interior, aquí en la propia provincia. Sí, en cuanto abandonan la zona de la Sierra Norte, desaparecen, y ha ocurrido varias veces. Que es en cuanto abandonan las zonas de mayor protección, digamos, ¿no? El parque natural de... Bueno, de las zonas más abruptas donde... Las más abruptas también, claro, ¿cierto? donde es más difícil perseguirlos. Bueno, yo en la sierra... la gente ya está acostumbrada a los lobos, llevan allí mucho tiempo, saben que puede ser un problema, ¿no? para algunos ganaderos, pero con las medidas de protección yo creo que en la sierra el lobo no se le está persiguiendo, pero en cuanto sale de allí ocurre todo lo contrario. Oye, pues si te parece ponemos una canción y nos metemos ahora un poquito con el tema de ganadería y cómo está el tema aquí en la provincia, ¿no? Así Perfecto. Que te voy a poner una de las canciones que también nos pedías y ahora también a la vuelta te pregunto si eres musiquero o no. Así que ahora hablamos. Dentro de ti hay mundos por descubrir. En ti se revive tu forma de vivir. Respirarás la lluvia entre las hojas. Querrás sentir la fuerza que te manda el sol. Serás el viento que ha nacido en mi canción. Di no al hacha que amenaza sin compasión. Di no al fuego y a las trampas del cazador. Defiende un bosque de paz y calor. Quiero tener el valor de sentir armonía a mi alrededor. Quiero algún día aprender que tal vez la vida será lo que siempre soñé. Dentro de ti hay un bosque animado, dentro de ti hay nubes por alcanzar. En ti la lluvia se convierte en vendaval. Y no al hacha que amenaza sin compasión. Y no al fuego de las trampas del cazador.
con Raúl Ablanque, que estamos aquí hablando con él sobre cómo está la situación del lobo aquí en la provincia y en la península. Y bueno, yo es que como tengo un montón de preguntas, no sé ni cómo organizarlas ni cómo ordenarlas. Estábamos hablando fuera de micrófono sobre cómo está el tema del furtivismo y la caza, y también el tema de los ataques a ganadería. Entonces no sé por dónde quieres empezar, si quieres comentar alguna de las cosas o por ejemplo aquí en la provincia, ¿sabes si hay ataques, si hay recuento de ataques a...? Sí, claro, hay ataques al ganado en la Sierra Norte. Uh-huh. No es un número alto. Creo que eran unas 100 cabezas de ganado anuales. Uh-huh. Y bueno, ya la Junta habilitó un sistema de compensaciones que es más o menos rápido. Seguramente es insuficiente y debería ser más rápido todavía, pero bueno, no hay un conflicto muy grande con la ganadería en Guadalajara, porque el lobo ya lleva aquí muchos años, los ganaderos se han acostumbrado al manejo, ¿no? con el lobo, hay vallados, hay mastines. Sí que es cierto que algunas modalidades del extensivo es un poco complicado, ¿no? Manejarlo con el lobo, porque hay que controlar las vacas cuando paren, traerla cerca, ¿no? de los corrales, de los cercaos. Pero bueno, hay un ecosistema medianamente bien conservado en la zona donde está el lobo, con bastantes presas naturales, como son corzos, como es jabalí, y son la base de la alimentación del lobo. Entonces me comentabas que el principal problema, o más que el problema con la ganadería, es el problema con los cotos de caza, ¿no? Una vez que los lobos se mueven o entran en las zonas de cotos de caza, ahí hay más problema, ¿no? Con los cazadores y con los furtivos. Tradicionalmente en el sur de Soria, y el episodio lamentable que ocurrió en 2016-2017 en el centro de Guadalajara, eran cotos de caza de corzo. Uh-huh. Ahí el cazador, el gestor del coto, lo ve como un competidor. Se pagan 4, 5, hasta 7.000 euros por un trofeo de un corzo macho, y temen, ¿no? que el lobo lo mate, lo cace, ¿no? Cuando el lobo no suele hacer eso, lo que hace es alimentarse de las crías y de los individuos más débiles, ¿no? Más débiles, enfermos, ¿no? Uh-huh. Y sí, esa es la conflictividad, ¿no? Aquí. Que al final es lo que comentabas, que al final es un conflicto social, es algo social que tenemos que cambiar, y es lo que cuesta cambiar, ¿no? No sé si vosotros desde la asociación hacéis algún tipo de formación, de educación, o trabajáis o habéis trabajado con algún tipo de colegios, porque al final se trata de cambiar un poquito la mentalidad de la gente, ¿no? Sí, dentro del tiempo que tenemos disponible, sí, hacemos divulgación, hemos dado charlas, sobre todo a gente joven, ¿no? Nos gusta colegios, institutos, ¿no? Porque es complicado cambiar la mentalidad, por ejemplo, del cazador que está en el coto y que él ve como un competidor por la presa de caza, ¿no? Eso es lo más complicado. Bueno, sí, la mentalidad también de que es un delito como otro cualquiera que hay que perseguir, ¿no? También, pues, en muchos casos, tanto los agentes medioambientales como el SEPONA no disponen de medios ni de personas suficientes para perseguir de manera efectiva estos delitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es algo tiene que actuar la administración, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿tú cómo dirías que está la población, digamos, ahora aquí en la provincia de Guadalajara, la población lobera? Pues está exactamente igual que hace 25 años. Que hace 25 años. ¿Está mejor o peor que en otras regiones de la península? ¿O mejor que en Cataluña? ¿Peor que...? Bueno, si nos comparamos con Murcia, que desaparecieron hace 80 años, está mucho mejor. Claro. Sí. Si nos comparamos con Zamora, está mucho peor. Pero bueno, vamos a ver. Hay un problema también de inacción de las administraciones. Uh-huh. Porque la Directiva de Hábitats dice que el lobo es una especie prioritaria y que las administraciones competentes deben promover que el lobo ocupe todos sus antiguos territorios históricos. Sí. Es decir, en la provincia de Guadalajara, que llegase al Alto Tajo, ¿no? Sí. Y lleva intentándolo 25 años ya prácticamente sin conseguirlo, ¿no? Y esto del Alto Tajo lo hablábamos fuera del micrófono, porque yo contacté con varias personas estas últimas semanas,
y al menos este año se han visto por allí algún grupo de lobos por la zona de las Parameras, que tú me has dicho que no tenías todos los años, ¿no? hay rumores. O sea, yo llevo un montón de años en esto y todos los años hay lobos en el Alto Tajo, ¿no? Sí. Sí que realmente, esto no es nuevo, ¿no? Sí, vamos a ver, realmente puede haber individuos dispersantes, ¿no? Sí. Hay individuos que pueden venir de la sierra, pueden venir de Soria, han llegado hasta Teruel, y seguramente los que estaban en Teruel han llegado, ¿no? Por la zona de claro, de allí de Molina. Uh-huh. Pero no hay constancia de que haya allí ningún grupo de reproductores de momento. Ojalá. Oye, hablábamos aquí porque en los años 70 fue Félix Rodríguez el que un poco empezó todo este movimiento de concienciación, y estuvimos hablando aquí en un programa sobre Félix, la importancia, ¿no?, que tuvo una persona como Félix, y que ahora mismo no tenemos ese tipo de referentes o ese tipo de persona que sepa promover un poquito esta cultura, ¿no? Qué importante sería tener a alguien así ahora mismo, ¿no?, para promover un poquito la cultura, la conservación y el cuidado de no solo del lobo, sino del resto de las especies que tenemos en peligro aquí en la península, ¿no? Sí, en esa época, fue el personaje de Félix ya lo conocemos todos, ¿no? Y también había otras personas, como era Suso Garzón, Valverde, ¿no? Sí. Había un grupo, ¿no?, de naturalistas que Joaquín Araujo, muchos trabajaron juntos, y era gente de campo, ¿no? que conocía, ¿no?, el campo, y que además tenía formación, ¿no? Aunque algunos no tenían una formación específica, ¿no?, eran autodidactas, pero personas que sabían mucho de campo, tanto a nivel, ¿no?, teórico como práctico, y Félix además sabía comunicar, ¿no? Entonces, fue capaz de hacer ver a mucha gente que teníamos una riqueza en la península ibérica, ¿no?, con el lobo, con las rapaces, con un montón de, y con espacios protegidos. Si no fuese por él, Doñana, que ahora está en peligro de nuevo también, no existiría. Ahora está en boca de todos, y fue justamente Félix el que promovió. Y pues como no hay nadie como él, pues yo creo que lo que debemos hacer entre todos, ¿no?, los que no estamos preocupados por esto, que podemos ser 1000, ¿no?, pues entre 1000 podemos hacer lo que hizo entonces una persona, cada uno un poco. Es un poco complicado, y hay veces incluso con niños pequeños que están siempre con el cuento de Caperucita Roja y el lobo, y hay que desterrar un poquito la idea esta de que el lobo puede atacar al hombre o hacernos daño en el bosque. Yo he llegado a escuchar niños de decir que en el bosque por las noches el lobo puede hacer daño al hombre y atacar al hombre, y es algo que poco a poco tenemos que ir desterrando. No sé si se ha conseguido desterrar esa idea ya o no. Ataques a humanos, que yo sepa, no hay constancia aquí en la península, ¿no? Es excepcional. Ocurrió un episodio en los años 70, por circunstancias muy particulares, pero que seguramente haya no existen más ataques contabilizados quizá de oso que de lobo. De perros. Y de perros, claro. De cualquier perro más, ¿no? Claro. Oye, ¿cómo ves tú el trabajo de la Junta de Castilla-La Mancha con el lobo? ¿Se necesitan más? ¿Lo están haciendo bien? No sé cómo está ahora la situación con la Junta de Castilla-La Mancha. Ellos tienen una premisa, ¿no?, sí, que es que del lobo no se hable. Porque los políticos quieren quedar bien con todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces saben que el voto de las ciudades es muy importante, que el voto rural también, y entonces lo que hacen es no hacer nada. Uh-huh. O sea, de hecho, si en 25 años el lobo está en la misma situación y ellos tienen el mandato legal de conservar y que se expanda la especie, es que algo no están haciendo bien. Claro. O sea, que se podría pedir un poquito más de actividad por parte de las organizaciones y de los organismos públicos en la conservación, ¿no?, del lobo. Ellos son los responsables, ¿no? Claro. Pero ya no solo del lobo, el desmán ibérico ha desaparecido estos últimos años. Es una especie que ya es extinta en Guadalajara y en Castilla-La Mancha, uh-huh, ¿no?, ante la pasividad de la administración y cuantas otras especies, ¿no? Ahora tenemos la alondra ricotí, que acaban de declarar en peligro de extinción, que tenemos unas poblaciones exiguas, ¿no?, en el norte de Guadalajara, y están haciendo parques eólicos y sin ningún tipo de control.
Cierto. Oye, pues yo no sé, nos quedan poquitos segundos. No sé si quieres comentar algo de aquí del tema del lobo aquí en la provincia, y te preguntaré luego cómo puede contactar la gente con vosotros, con la asociación, y cómo pueden echar una mano. ¿Crees que olvidamos algo que podamos comentar? O... Bueno, ahí podríamos estar hablando 1000 horas del lobo, ¿no? Pero bueno, sí, hacer un poco... el lobo tiene muchos problemas y hay uno nuevo que ha surgido, ¿no? Que es el turismo descontrolado, ¿no? ¿Sí? Los seguimientos, ¿no?, injustificados, ¿no? Hay gente que va con cámaras de fototrampeo, que se mete en las zonas de cría de los lobos. Tenemos la seguridad de que en Madrid uno de los grupos, que está compartido con Guadalajara, lo han desplazado de su zona habitual. ¿Sí? Todas estas personas que se meten, ¿no?, dentro del territorio, en las zonas... Te voy a preguntar, sé que es un tema, ¿estás a favor o en contra de ese tipo de turismo, o de controlarlo un poquito, o de gente que lo controle un poquito, o no? Bueno, es que yo, para empezar... yo no estoy de acuerdo con ese afán extractivista, ¿no?, que tenemos, el sapiens. O sea, hay que extraer todo de la naturaleza. Bueno, y si ya extraemos muchas cosas, ¿no? Sí. Extraemos el alimento, la luz, el agua, todo. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes, volvemos al principio, ¿no? Sí. O sea, tenemos que ser conscientes del ritmo de pérdida de especies que estamos sufriendo, que son de 20 a 50.000 al año. Entonces, ¿qué sentido tiene una especie que está en peligro, que puede llegar a estar en peligro de extinción en muy poco tiempo? Uh-huh. O sea, ¿qué sacamos haciéndole una foto? ¿Para qué queremos verlo? Si de aquí a 20 años puede que no haya ninguno, ¿no? No estás a favor de, por ejemplo, organizaciones que a lo mejor de manera controlada hacen un turismo más... Bueno, pero es que si conoces, para los que no conozcan un poco la etología, el comportamiento del lobo, ¿sí? Un lobo es muy difícil de ver. Cierto. Entonces, ¿cómo se hace para verlo? Yo conozco varias empresas, te diré después a micro cerrado, que no sé si lo harán bien o no, pero bueno, una de las ideas que tienen es, llevamos a pocos turistas. Sí, pero ¿cómo hacen para ver el lobo? Vemos el lobo si lo vemos muy, muy lejos, y la idea es hablarles del lobo, hablarles de la importancia. Sí, pero mi pregunta es ¿cómo hacen para ver el lobo? La mayoría de los turistas, yo sé que se van sin foto, pero al menos se van contentos normalmente los ceban. Lo que hacen son que organizan unos puntos, echan allí comida, restos de carne, y entonces se acostumbran a los lobos a visitar esa zona, ¿no? Claro, ya cuando hablamos es un peligro, de es otra cosa igual diferente. lo puedes ver desde un telescopio, también lo pueden pegar un tiro, ¿no? Claro. Y también se puede habituar, a los lobos no hay que alimentarlos artificialmente, porque los puedes acostumbrar normalmente es ganado, no son especies silvestres lo que les echan, ¿no? A predar, ¿no?, sobre el ganado. No sé, no es un tema de conservación. A mí es que solo me interesa la conservación. El turismo es otro negociado. Sí, pero está bien. A mí no me gusta. Cuando hablamos de temas de cebar para que pase el animal, ya es otra cosa diferente. Ya no es el turismo que he visto yo, por ejemplo, en la Sierra de Guadarrama, con algunas empresas que lo que hacen es pues simplemente llevar a una zona por la que saben que los lobos pueden pasar, o unas zonas que están valladas, y allí, si pasa el lobo, se hace la foto. Si no, pues bueno, te vas con la idea de que has estado en algún sitio que en algún momento el lobo ha pasado y que quizás lo hubieras podido ver. Pero... Yo llevo años estando en las zonas donde está el lobo. Conozco personas que llevan 50 y mira, yo no sé cuántos días de campo, pero te aseguro que miles. Yo he visto al lobo 3 veces. En miles de días de campo, moviéndome por zonas loberas, sabiendo dónde están y por dónde se mueven, ¿no? Y personas que llevan 50 años lo han visto 6 o 7. No, es muy, imagínate, por eso es muy complicado, es una especie muy complicada. Te cuentan, ¿no? Cuando una empresa de turismo te cuenta que te va a llevar al lobo y va a ver el lobo, pues, o sea, si no lo ceban, o sea, utilizan o cebos o atrayentes. Sí. O sea, en el 99% de los casos. Uh-huh. Bueno, pues no sé si nos queda alguna cosilla más, o querías comentar algo de aquí sobre la provincia. Si no,
comentar un poco cómo puede contactar la gente con vosotros, con la asociación, y cómo pueden echar una mano. Sí, bueno, a través de la página web, que es circinaria.net, allí están los correos electrónicos, ¿no? para el contacto, ¿no? Y bueno, sí, para terminar, pues decir que bueno, que tenemos en Guadalajara la suerte, no todo es negativo, de tener aún espacios naturales muy bien conservados, donde aún habita el lobo, donde tenemos especies aún muy valiosas, sí. y tenemos que preocuparnos mucho en conservarlo, y ese es el principal objetivo. Que esto se consigue con, sobre todo, con cambiando la concienciación cambiando conciencias de la gente que ahora mismo ve al lobo como un competidor, o como un enemigo, o como algo, una atracción turística. Como una atracción turística, ¿cierto? Oye, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ponemos la última canción, que yo no te he preguntado si eras muy musiquero o no, si te gustaba mucho la música, pero hemos estado hablando antes a micro cerrado y sé que, por lo que me has estado comentando, te gusta bastante la música. ¿Por qué has elegido estas 3 canciones, o si te puedo preguntar? Sí, claro, porque todas tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Ah, pues perfecto, escuchamos esta última canción. Muchas gracias por haber estado aquí en Naturguada, además en el estudio en directo. Y oye, para cualquier cosa que queráis comentar la asociación, tenéis aquí el programa para cualquier tema que queráis comentar. Muchas gracias por todo, Raúl. Muchas gracias a vosotros, gracias. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares, ni ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, ni en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. Un comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Bueno, pues chicos, chicas, espero que os haya gustado el programa de hoy. Yo tenía muchas ganas de hablar un poquito del lobo aquí en Naturguada. Y para la semana que viene ya os aviso que tendremos por aquí a uno de nuestros colaboradores, una de las personas que hemos entrevistado en estas últimas semanas, que nos va a hablar de una feria que tenemos en el Alto Tajo el primer fin de semana de junio, que es la feria llamada Naturtajo. Es una feria de observación de la naturaleza, como ellos han definido, enfocada un poquito pues a la observación de la fauna, de la flora y también a los negocios de ecoturismo y turismo sostenible. Hablaremos con ellos a ver cómo se presenta la feria y nos contarán un poquito
digamos, el programa que tienen de conferenciantes allí. Así que nada más, despedirme. Como siempre te digo que feliz fin de semana, aunque sea miércoles, porque ya no volvemos por aquí hasta la semana que viene. Que aproveches el fin de semana para salir un poquito a la naturaleza y aprovechar lo que sea, pasear, senderismo o lo que quieras. Y nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene aquí en Naturguada. Hasta la semana que viene. Por el bosque se han reunido los coyotes, vamos por el bosque, es un gran secreto a voces, vamos por el bosque, reclamando nuestro goce, vamos por el bosque, con los ojos del insomne, en el bosque, en el bosque. Vamos por el bosque, el día muere hermoso y joven, vamos por el bosque, la noche cae, ríe y tose, vamos por el bosque, donde pisas crecen flores, vamos por el bosque, altas como un dios de bronce.